Problemas de poliedros. Vamos a resolver una serie de casos en los cuales nos planteamos una serie de relacionados con los poliedros regulares tetraedro, cubo y octaedro, que tienen algo de dificultad y que requieren un pequeño análisis previo antes de iniciar cualquier tipo de realización respecto al problema. Aquí la idea va a ser la siguiente. Nosotros vamos a suponer que conocemos la sección principal de un tetraedro regular. Supongamos que este triángulo ABM fuera la sección principal de un tetraedro regular. Se recuerda, supongamos que el tetraedro regular del cual este triángulo ABM es sección principal fuera este que estamos materializando aquí con esta figura. Este sería el vértice C y este sería el vértice D de ese tetraedro. Entonces se puede ver que el triángulo ABM es la sección principal del tetraedro. Se recuerda que la sección principal de un tetraedro era la producida por un plano que contenía una arista y al punto medio de la opuesta. Cumpliéndose que la arista CD, que en este caso sería la opuesta, pues es perpendicular al plano de la sección principal, al igual que perpendicular a la arista AB. Bien, si nosotros conocemos entonces un triángulo ABC situado en un cierto plano y conocemos y nos dicen que hallemos el tetraedro que tiene dicho triángulo por sección principal, podemos ver que, como la arista CD, según hemos dicho, es perpendicular al plano de la sección principal ABM, no habría más que por el punto M trazar una perpendicular a ese plano y en esa perpendicular llevar hacia un lado la mitad de la arista, tendríamos el vértice C, y hacia el otro lado la otra mitad de la arista, y tendríamos el vértice D, y ya no habría más que unir los cuatro vértices ABCD para tener representado el poliedro. Obsérvese que la arista sería la longitud del segmento AB, que en la sección principal es dato también. Con lo cual, la única particularidad que habría que resolver en este problema es, en esta perpendicular, llevar en verdadera magnitud hacia un lado la mitad de la arista, sacar un vértice, y luego la otra no haría falta, puesto que al cumplirse que se conservan las magnitudes relativas en diédrica, la medida obtenida aquí se proyectaría idéntica sobre esta misma recta en la que se sitúa, y no habría más que simétricamente a este segmento en proyección sacar el otro en el otro lado. Y este sería el proceso. Entonces nosotros nos vamos a plantear un problema en el cual partimos del conocimiento del plano de la sección principal y de la arista AB, del poliedro, que es este que presentamos aquí en esta figura. Nosotros entonces suponemos que conocemos el segmento AB, definido por sus proyecciones, y que conocemos, por tanto, la arista del poliedro. Que en este plano PP', es el plano que pasando por AB, pues produce como una sección principal en el tetraedro. Luego entonces el plano del que nos están hablando es este de aquí, que contiene AB y además al punto M, pero el punto M no me lo ha aportado el enunciado, solo el enunciado me ha aportado el lado AB. Bien, entonces dicho esto, ¿qué podemos hacer? Pues como es un plano proyectante, en este caso tiene esta pequeña ventaja, lo que vamos a hacer va a ser abatir del plano para en dicho abatimiento situar la sección principal del poliedro. Entonces esa es la operación que vamos a realizar. Dicho esto, sabemos que como es un proyectante, para abatir cualquier punto arrastrado en el abatimiento del proyectante, pues su posición va a ser trazar desde cada proyección horizontal una perpendicular, tomar la cota del punto, que sería esta distancia, ponerla en esta perpendicular, y este sería el que vamos a llamar A abatido. Lo mismo haríamos por el punto B. Trazaríamos una perpendicular a la traza del plano, y en esa perpendicular tomaríamos la cota del punto, que es esta distancia, la pondríamos y este punto que sacamos sería el B abatido. Luego este sería la arista AB en verdadera magnitud y ese sería en el abatimiento uno de los lados del triángulo de la sección principal. ¿Cómo obtener dicha sección principal en el abatimiento? Se recuerda que para hallar la sección principal de un tetraedro se construye un triángulo equilátero del lado de la arista, luego construye un triángulo equilátero del lado AB, que sería este de aquí, se halla una de las alturas de ese triángulo y, por ejemplo, esta, y con centro en B y con esa abertura de compás se traza un arco, y con centro en A y con la misma abertura de compás se traza otro arco, cortándose esos dos arcos en un punto que vamos a llamar M abatido y que es el punto, el tercer vértice del triángulo de la sección principal. De modo que uniendo M con A abatido y M con B abatido, tenemos aquí la sección principal, que la vamos a marcar un poquitín más fuerte para diferenciarla del resto de la construcción que hemos hecho. Estos son las dos alturas de cara, este es el M y este es el lado AB.
Ya tenemos entonces en el abatimiento la sección principal. Vamos a terminar de marcar el triángulo de sección principal un poco más fuerte. Este era el lado AB del que habíamos partido. Bien, para obtener, como el plano que ha producido ese triángulo es el plano PP', ese proyectante, vamos a desabatir este punto M. Simplemente trazaríamos desde M una perpendicular a la traza P, y esto sería la proyección horizontal M de ese vértice. Esta medida representaría la cota del punto en cuestión, esta medida, y entonces por M trazaríamos una perpendicular a la línea de tierra, y a partir de esa línea de tierra llevaríamos aquí y tendríamos en este punto, en esta posición, la M', que es la proyección vertical de ese tercer vértice de la sección principal. Bien, nosotros ya tenemos esto. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Pues según la figura inicial del análisis del proceso que tenemos aquí, nos quedaría, por el punto M obtenido, trazar una perpendicular al plano de la sección principal y llevar en esa perpendicular la mitad de la arista. El valor de la arista ya hemos dicho que lo tenemos aquí en medida real en el abatimiento. Es esto que estamos marcando de aquí a aquí. Bien, entonces por el punto M trazaríamos entonces, como digo, una perpendicular al plano. Como el plano es proyectante, en general en cualquier plano, una perpendicular a un plano, se trazan perpendiculares a las trazas del plano desde las correspondientes proyecciones del punto. Luego por M haría una perpendicular a la traza P del plano, que sería esta, y por M' haría una perpendicular a la P' del plano. Esa recta es la recta en la que hay que llevar hacia cada lado a partir de M la mitad de la arista. Pero esa recta, por la particularidad de los datos de que el plano es proyectante, al ser perpendicular a un proyectante, esa recta es horizontal, lo cual significa que en proyección horizontal está en verdadera magnitud. Luego entonces lo único que hay que hacer es coger la mitad del lado AB y llevarlo hacia este lado, la mitad lo pondría hacia acá, supongamos que este punto le llamo C, cuya C' estará aquí, esto sería la C', y hacia el otro lado llevaría la otra mitad, y este sería D, cuya D' sería referir, y tendríamos aquí D', con lo cual tenemos ya los 4 vértices del tetraedro. Un vértice, como se puede ver, el C, esto es C', el C se nos ha pasado a otro cuadrante, el segundo cuadrante, al tener la proyección horizontal por encima de la línea de tierra. Bien, pues no significa gran cosa, y entonces lo único que hay que hacer es unir los 4 vértices A, B, C y D, uniría A' con D', uniría B' con D', B con C y A con C, y esto es la proyección vertical del tetraedro. Vamos a marcarla un poquitín más para que se aprecie. No estamos haciendo las partes vistas y ocultas de momento, y esto sería la proyección vertical de ese tetraedro. La proyección horizontal pues sería lo mismo, unir D con B, esta es la proyección horizontal de un lado, unir D con A, la proyección horizontal de otro lado, A con C, la proyección horizontal, C con B, y aquí teníamos el AB de partida, que también igualmente lo marcamos, y el CD, que es el que hemos obtenido. Y esas serían las proyecciones de un tetraedro regular cuando se ha partido del dato de su arista. Otro tipo de problema interesante a estudiar es aquel en el cual nosotros de un tetraedro regular a determinar conocemos las rectas en las que se sitúan dos aristas opuestas. Nosotros ahora vamos a presentar un tetraedro regular, por ejemplo este de la figura, vamos a presentar un tetraedro regular, y a nosotros el dato que se nos aporta es dos rectas, por ejemplo esta recta que va a ser la ampliación de este lado, y esta otra recta que es la ampliación de este otro lado. A esta recta le vamos a llamar R y a esta recta le vamos a llamar S. Esas dos rectas es la aportación, y nosotros queremos hallar los 4 vértices del poliedro, sabiendo que esas dos rectas, que evidentemente han de ser ortogonales en el espacio, pues esas dos rectas, sobre ellas se sitúan los 4 vértices de un tetraedro regular. Bien, el proceso es el siguiente. Si nosotros conocemos las aristas, las rectas en las que están dos aristas opuestas de un tetraedro, nosotros podemos trazar la perpendicular común a esas dos rectas. Esa perpendicular común representa la mínima distancia entre ellas y constituye aquí los puntos M y N, que es la llamada que son los extremos del segmento representativo de la distancia entre aristas opuestas. Luego, conocida una recta R y una recta S, pues hacemos la perpendicular común y hallamos la mínima distancia. Obtenemos los puntos M y N como representativos del segmento que describe dicha mínima distancia entre dos rectas.
Esa recta MN es la perpendicular común. Luego esa recta MN, ese segmento MN, representa la distancia entre aristas opuestas. Conocidos M y N, nosotros en la sección principal de un tetraedro podemos hallar la distancia entre aristas opuestas y en valor real, y a partir de ahí sacar la arista correspondiente. No habría más que sobre esta recta, a partir de M, llevar hacia un lado la mitad de la arista y hacia otro lado la otra mitad, y a partir de N, en esta otra recta, igualmente en verdadera magnitud, hacia un lado llevar la mitad de la arista y tenemos el vértice A, y hacia el otro lado la mitad de la arista y tenemos el vértice B. Conocidos los cuatro vértices ABCD, tendríamos ya la simple unión de los mismos, determinaría las aristas del tetraedro. O sea que entonces, hallamos la perpendicular común y la mínima distancia entre la recta R y S dadas. El segmento MN representa la distancia entre aristas opuestas. A partir de ella obtenemos en la sección principal la arista. Conocida la arista, llevamos sobre esta recta a partir de M la mitad de la arista hacia un lado y tenemos C en valor real, por supuesto, y luego por simetría tendríamos D. Y sobre la otra recta, a partir de N llevamos también la mitad de la arista y teníamos A, y por simetría tendríamos B. Uniendo A, B, C, D tendríamos ya los cuatro vértices del poliedro que unidos determinan el mismo. Resolvamos esta aplicación a nivel espacial descrita anteriormente en un caso particular en diédrica. Supongamos que las rectas que nos dan son estas aquí indicadas, esto sería la línea de tierra, nos dan una recta S', que es una paralela a la línea de tierra, está aquí materializada de una manera interrumpida para no complicar la figura final, y una recta R', que es una recta de perfil, que vemos que en el perfil sería esta R mayúscula entre paréntesis. A nosotros de esa recta nos habrían dado una pareja cualquiera de puntos, no la ponemos para no complicar la figura, y al pasar esos puntos al perfil tendríamos aquí la R mayúscula entre paréntesis, de modo que esto, por ejemplo, sería la traza horizontal de esa recta en el abatimiento y esto sería la traza vertical. Y sobre la recta S y sobre la recta SR se encuentran dos aristas opuestas de un tetraedro regular. Según hemos dicho, la mínima distancia y la perpendicular común entre esas dos rectas representa la llamada distancia entre aristas opuestas del tetraedro. Y esa es la operación que hacemos. Como se sabe, si en este caso particular, para hallar la mínima distancia y la perpendicular común, dada la particularidad, como digo, de los datos, cogeríamos este cruce de las dos proyecciones, que sería este punto, tanto en proyección vertical como en horizontal, lo pasaríamos al perfil y lo tendríamos aquí. Le vamos a llamar S segunda abatido, que en realidad sería la proyección de la recta. O sea que para obtener esto haríamos centro aquí, con esta abertura de compás trazaríamos un arco, al llegar aquí subiríamos hasta la altura esta y tendríamos aquí el S segunda abatido, que eso sería la proyección de este punto. Y ahora, como esta es la recta en el perfil, la mínima distancia la tendríamos trazando esta perpendicular aquí, y tenemos aquí estos dos puntos. Entonces este es el valor de la mínima distancia obtenido en verdadera magnitud. Ya digo que es un caso particular. Y este punto, que es este y este, es el punto medio de una de las aristas. Luego le vamos a llamar a este punto M', que es en la figura esta anterior este M, y el otro punto sería el N, que sería este N abatido, que tendríamos aquí, cuyas proyecciones obtendríamos viniendo hacia acá, y aquí tendríamos N', bajando y trazando este arco, tendríamos aquí N. Luego tenemos que este punto N es el punto medio de la arista que está en esta recta, y este punto M', este es el M'. M', y este punto M', es el punto medio de la arista que se sitúa sobre la recta R. No hay más que coger y en cada una de estas rectas, hacia cada lado, llevar la mitad de la arista, pero hay que hallarla. Entonces la distancia MN es esta, en valor real. Luego yo lo que hago es que me construyo la sección principal de un tetraedro cualquiera. Para ello, como se sabe, triángulo equilátero cualquiera, hago la altura, concentro aquí con esta abertura, hago un arco, concentro aquí con la misma abertura, hago otro arco, y esta es la sección principal de ese tetraedro. Esta perpendicular es la distancia entre aristas opuestas. Llevo el valor este aquí y saco este punto. Con lo cual, haciendo esta paralela, tengo que este triángulo que marco más fuerte ahora representa la sección principal del tetraedro del que estamos hablando, del cual esta mitad es la mitad de la arista y esta otra es la otra mitad, siendo el total la arista. Muy bien, pues este valor obtenido aquí en esta sección principal lo llevo sobre esta recta en verdadera magnitud en el perfil, hacia abajo y hacia arriba, y tengo este punto y este, y sobre la recta S', como es una paralela a la línea de tierra, se encuentra en verdadera magnitud en ambas proyecciones. Llevo la mitad para este lado y tengo un vértice, y llevo la mitad para este lado y tengo otro vértice, y abajo igual, o bien simplemente refiriendo, y tendría aquí un vértice y aquí el otro. Con lo cual estos son dos vértices ya del tetraedro, puesto que este segmento representa ya
la arista cuya medida es igual a esto que he obtenido aquí, y ahora estos dos puntos que tengo en la recta de perfil, pues me los deshago como con cualquier recta de perfil. Este punto, su proyección vertical vendría aquí, su proyección vertical horizontal bajaríamos, haríamos este arco y lo tendríamos aquí. Y este es otro vértice del poliedro, y por simetría, respecto al n, tendría aquí un vértice y aquí por simetría tendría otro vértice. De modo que si calcamos estos puntos que acabamos de obtener sobre una figura un poquitín más limpia, para concretar un poco el proceso que hemos realizado, tendríamos la línea de tierra, teníamos aquí el punto N, uno de los simétricos y el otro, aquí tendríamos la recta S, el punto M, uno de los puntos y otro, aquí arriba tendríamos la recta S' y tendríamos aquí uno de los vértices y otro, y en proyección vertical tendríamos aquí pues el punto M y los dos simétricos, de modo que esto es la arista en proyección vertical y la arista en proyección horizontal. Entonces, no hay más que unir esto así, esto así, esto así y esto así, tengo la proyección vertical, y aquí abajo, uniendo estos cuatro puntos, tendría la proyección horizontal. Y obsérvese que sobre esta recta SS' teníamos una de las aristas opuestas, y sobre esta otra, que era la de perfil, teníamos la segunda. Y esta sería la solución al problema planteado. Planteamos a continuación un problema relacionado con el cubo. Nosotros, para plantear este problema, nos vamos a basar en una propiedad interesante. De todas formas, el problema que nos vamos a plantear es el siguiente. A nosotros nos van a dar un triángulo, que es este definido por estos vértices, vamos a llamar aquí 1, 2 y 3, un triángulo que es la sección que un cierto plano produce en tres aristas concurrentes en A de un cubo. O sea que yo tengo un punto A, un vértice A del cubo, tengo las tres aristas concurrentes en A, un cierto plano trunca a ese cubo, y truncar ya se sabe que es sustituir un vértice por una cara, y ese plano, digamos, pues produce el triángulo 1, 2, 3, y ese es el dato del que yo conozco. Y aparte de eso, pues conozco, por ejemplo, el valor de la arista o cualquier otro elemento que me sirva para completar el cubo. Pero obsérvese que ni el 2, ni el 1, ni el 3, que son los vértices producidos por el plano al seccionar al cubo, ninguno de esos tres vértices coincide con un vértice del cubo, ni está en una posición determinada, ni nada. Para resolver este caso, entonces nosotros, ya digo, conocemos el plano y el triángulo 1, 2, 3. Bien, para resolver el caso, podemos basarnos en una propiedad que sería la siguiente. Y es que si en un triedro trirectángulo, que es el que formado por tres rectas, tres aristas perpendiculares concurrentes en un punto A, que corresponde a un vértice de una esquina del cubo. Si en ese triedro proyectamos el vértice A sobre el plano 1, 2, 3, la proyección ortogonal del punto A sobre ese plano cae en un punto que le vamos a llamar O, que es el ortocentro del triángulo 1, 2, 3. Obsérvese que si yo proyecto la arista A2 perpendicularmente, pues el A proyectado vendría al punto O, y la recta O2 sería una recta que contiene una recta situada en un plano definido por la recta A2 y que es perpendicular al plano 1, 2, 3. Si hago lo mismo con la A1, pues digamos que esta otra, el segmento 1O, es la proyección del segmento A1 ortogonalmente. Y si hago lo mismo con el A3, este segmento O3 es la proyección del segmento A3 sobre el plano del triángulo. Esos tres, como son tres proyecciones ortogonales, se cortarán, producirán tres alturas de este triángulo y por tanto se cortarán en el ortocentro. Luego entonces la proyección ortogonal de cualquier vértice de un triedro trirectángulo sobre un plano cae en el ortocentro del triángulo que produciría ese plano en las aristas definidoras del triedro trirectángulo. Por otro lado, se puede observar una cosa, que si yo uno 2 con O y lo prolongo, esto sería la altura, pues la recta, si a este punto le llamamos X, la recta 2X y la recta AX son perpendiculares, este ángulo es recto. Ese ángulo es recto. Eso es evidente, dado que el plano A2, la traza de ese plano, va a ser perpendicular aquí al lado 1, 3, ya que esto es altura de ese triángulo. Luego entonces el punto A, si esto es un ángulo de 90 grados, nosotros sabemos que el punto A es un punto que ve al segmento 2X bajo 90 grados.
Luego entonces el punto A está en un arco de semicircunferencia de diámetro 2x. Y si este es el ortocentro, en esta perpendicular trazada por O se encontrará también A. Y eso es una propiedad interesante. Este arco de circunferencia, que está aquí materializado, estaría situado, dibujado en el plano perpendicular al plano 1, 2, 3, trazado por A y por 2. Bien, pues entonces basándonos en esta propiedad vamos a resolver nuestro caso. O sea que repito la idea, y es que si nosotros un triedro trirectángulo, que es el que tenemos aquí, las tres aristas concurrentes en A, es cortado por un plano y el triángulo 1, 2, 3 es el que define los tres vértices de intersección de las aristas con el plano. Bien, pues si proyectamos el vértice A de ese triedro trirectángulo ortogonalmente sobre el plano del triángulo, la proyección cae en O, siendo O el ortocentro del triángulo, por un lado. Y por otro lado, la altura 2x del lado, desde el vértice 2 trazado al lado 1, 3, perpendicularmente, esa altura, pues es hipotenusa de un triángulo rectángulo A2x, de modo que AX y 2A son perpendiculares. Por eso es que, porque si AX y 2A son perpendiculares, significará que A estará en un arco de semicircunferencia de diámetro 2x, que es este arco, insisto, dibujado en ese supuesto plano perpendicular al triángulo 1, 2, 3 trazado por A. Bien, pues con este análisis de esta figura estamos en condiciones de enfrentarnos al caso que nos planteamos, y es que nosotros supongamos que conociéramos conociéramos el triángulo que este fuera el triángulo 1, 2, 3 del que estamos hablando, y que ese triángulo fuera la sección, la tenemos ya en verdadera magnitud, que un cierto plano produce en un triedro. Entonces, para hallar la proyección ortogonal de A sobre el plano, hemos dicho que hallamos el ortocentro del triángulo. Luego hallaríamos esta altura del vértice 1, esta altura del vértice 3 y esta altura del vértice 2, y esas tres alturas concurren en este punto, que es el punto O. En esta figura anterior se puede observar que la distancia del punto A al plano del triángulo es la medida AO. Luego esa medida AO yo la puedo hallar tomando una cualquiera de las tres alturas, por ejemplo esta, que este fuera el X del que hablábamos antes, tomaríamos eso como diámetro, cogeríamos su punto medio y trazaríamos aquí una semicircunferencia, y por el punto O haríamos una perpendicular y tendríamos aquí este A, de modo que esta medida OA representa la distancia, en esta figura, del punto A al plano del triángulo. O sea que hemos conseguido el triángulo, hemos hallado el O, que es el ortocentro de ese triángulo. Estamos suponiendo que ese triángulo lo tenemos abatido, o sea que si nos lo dan en un plano oblicuo habrá que abatir el plano para situar estos puntos 1, 2, 3 en verdadera magnitud y hacer esta operación en el abatimiento de ese triángulo. Si el triángulo está en un plano horizontal o vertical, pues entonces no hace falta, puesto que en ese plano estamos en verdadera magnitud. Bien, pues hallamos el ortocentro, cogemos una de las alturas como diámetro, hacemos la circunferencia de ese diámetro, por O trazamos una perpendicular a la altura considerada como diámetro y se obtiene aquí este A, y esta medida OA representa la distancia de O al plano del al plano del triángulo 1, 2, 3. Bien, pues entonces ahora con estas consideraciones que acabamos de hacer nos enfrentamos ya a un problema concreto en diédrica, que sería el siguiente. Supongamos, esto es la línea de tierra, nos dan un vértice A' de un cubo, que se está refiriendo evidentemente a este vértice A de esta figura, y nos dan las proyecciones horizontales de tres aristas de ese cubo. Claro, el conocimiento de esas tres proyecciones, en realidad, si A lo proyecto sobre el plano, pues la recta que hemos llamado aquí O2, la O3 y la O1, esas tres rectas, son precisamente las proyecciones de las tres aristas A2, A1 y A3 sobre este plano. O sea que repito que si el punto A lo proyecto sobre el plano del triángulo y me cae en O, su proyección, pues uniendo O con 2, esa recta O2 representa la proyección de la arista A2, puesto que 2 es proyección, el punto 2 coincide con su proyección sobre el plano del triángulo. La arista O1 es la proyección de la A1 sobre el plano del triángulo, y la proyección O3 es la proyección de la arista A3 sobre el plano del triángulo. Entonces, supongamos que en este caso a mí me dan las proyecciones horizontales de tres aristas de un cubo. Luego entonces yo puedo suponer que ahora, al estar proyectando sobre el horizontal, el plano, que en esta figura es un plano inclinado 1, 2, 3, en este caso está siendo un plano horizontal. ¿A qué distancia del punto A se encuentra ese plano horizontal? Obsérvese que en esta figura nuestro trabajo ha sido conseguir esa distancia. Pues para ello lo que vamos a hacer va a ser construir un triángulo cualquiera
del cual estas tres rectas sean alturas. Es la operación contraria a la que hemos hecho en el caso anterior. En el caso anterior teníamos que partíamos aquí del conocimiento del triángulo y hallando las alturas, en su ortocentro teníamos la proyección O del vértice A sobre el plano del triángulo. Y estas son las tres proyecciones de las aristas. Nosotros ahora conocemos las tres proyecciones de las aristas. Pues para hallar un triángulo de estos cualquiera, lo que haríamos sería prolongar estas aristas, estas proyectadas, y hacer perpendiculares, ¿no?, a las proyectadas. Y sacaríamos aquí este triángulo que vamos a tener así, de modo que este punto lo vamos a llamar 1, a este le vamos a llamar 2 y a este le vamos a llamar 3. Este triángulo, el tamaño es aleatorio en principio, puesto que evidentemente yo en esta figura puedo mover paralelamente a sí mismo el plano que secciona según un triángulo 1, 2, 3. Entonces, en este caso, al ponerme el triángulo del tamaño que yo quiera, lo que estará ocurriendo es que si el triángulo es más grande, el plano que produce ese triángulo como sección en el cubo está más alejado del vértice A, y si es más pequeño está más próximo. Entonces, para una cierta distancia, que es la que vamos a hallar, es la que produce ese triángulo 1, 2, 3. Según hemos dicho hace un momento, tomaríamos el segmento 2x como altura, la altura 2x como diámetro, y haríamos una semicircunferencia de ese diámetro. Por O una perpendicular y sacaríamos A, y esta distancia es la distancia del punto A al plano del triángulo. Pues esa operación es la que realizamos aquí. Cogemos una de las alturas del triángulo, por ejemplo esta, cogemos su punto medio, trazamos aquí una semicircunferencia de ese diámetro, por A trazamos una perpendicular, y este segmento es la distancia del punto A al plano, este segmento es la distancia del punto A al plano del triángulo 1, 2, 3. Como estamos ahora en un plano horizontal, pues simplemente eso será, este segmento lo pondremos aquí, y esto será la altura del plano del triángulo 1, 2, 3, que sería un plano horizontal. No habría más que desde este punto 1 referir y tener aquí el 1', este punto 3 referir y tener 3', y este punto 2 referir y tener 2'. Con lo cual acabamos de obtener las proyecciones verticales de los puntos 1, 2 y 3, que unidos con A determinan las proyecciones verticales de las tres aristas del cubo. Nosotros habíamos partido, recuerdo, de las proyecciones horizontales de tres aristas del cubo. Pues ya tenemos las proyecciones verticales. Ya tenemos de un cubo en concreto el triedro concurrente en el vértice A. La única cuestión que quedaría para completar el problema sería tener, por ejemplo, como dato complementario en el mismo, pues el valor de la arista del cubo. Y entonces lo único que hay que hacer es que sobre la recta A2, A1 y A3, en este caso prolongadas, llevar en cada una de ellas y en verdadera magnitud la arista, con lo cual sacaríamos este vértice y este vértice del cubo. Y ya el resto del cubo por paralela lo cerraríamos. O sea que ahora ya sobre esta recta A1, A2 y A3, pues llevar el valor real de la arista. Sacaríamos un vértice en la prolongación o acortando sobre ella, sacaríamos los tres vértices que corresponden a las tres aristas que unidas con A forman el triedro del cubo, y ya por paralelas cerraríamos. Obsérvese que si a este punto le llamamos M, a este punto N y a este P, obsérvese que si yo tengo AM, pues por N hago una paralela y tengo ya esta arista, que si tengo AN, por M hago esta paralela y tengo esta arista que concurre en este punto, etcétera, etcétera. O sea que el cubo yo lo iría ya haciendo cerrándolo mediante paralelas. Si el punto A no estuviera en el horizontal, como se ve, la cota de A es 0, al estar la prima en la línea de tierra, y el punto A estuviera a una cierta altura sobre la línea de tierra, ojo que el valor que saco yo aquí es la distancia del punto A al plano. Luego, desde la A' en su posición que tuviera, a la altura respecto a la línea de tierra que tuviera, a partir de esa A' es a partir de la cual hay que llevar esta distancia para sacar la altura del plano en el que se sitúan los puntos 1, 2 y 3. Ojo con ese detalle que es importante. El caso que se plantea a continuación es bastante típico dentro de los poliedros regulares, y es aquel en el cual se nos pide representar un cubo cuando se conoce la sección principal del mismo, una sección principal del mismo. Se recuerda que la sección principal es un rectángulo en el que los lados opuestos son dos aristas opuestas del cubo, y los otros dos lados mayores son diagonales de cara. Si nosotros conocemos la sección principal, es decir, conocemos un plano, y en ese plano nos describen un rectángulo posicionado en él que representa una sección principal de un cubo, para hallar el cubo podemos observar que si cogemos el punto medio de esta diagonal, por ejemplo la que pasa por B, y por ese punto hacemos una perpendicular al plano de la sección principal, si llevamos hacia un lado
la mitad de la diagonal de cara y hacia otro la otra mitad, tenemos estos dos puntos que son dos vértices del cubo. Evidentemente este punto y este unido con B me permite dibujar esta cara. Y ya una vez que tenemos eso, como tenemos aquí la cara B, si por este punto hacemos paralela y llevamos la arista, o bien por este punto una nueva paralela, etcétera, ya podemos cerrar el cubo por paralelas. O sea que la idea, insisto, es que si conozco la sección principal, observo que este vértice y este se obtienen trazando por el centro de una diagonal de la cara aportada en la sección principal del problema. Pues si por este punto hacemos una perpendicular al plano de la sección principal dada y llevamos hacia un lado hacia otro la mitad de la diagonal de cara, tenemos estos dos vértices que junto con B me permiten dibujar la cara y ya por paralelas sería cerrar el cubo. En la figura que vamos a presentar a continuación se ha planteado este caso en diédrica. Entonces es el caso que se indica aquí. Suponemos que AB es la arista de la que estamos hablando y que el plano PP', nos hemos planteado un plano proyectante para simplificar un poquitín las cuestiones, pues sería el plano que produce una sección principal del cual AB es arista del cubo. Nosotros podemos, como sabemos, dado que la sección principal hay que dibujarla en verdadera magnitud, pues nosotros podemos abatir el segmento AB como contenido en el plano PP', de modo que el punto B coincide con su abatido puesto que está en el horizontal, si es que abatimos sobre el horizontal, y el punto A, como es proyectante, haríamos una perpendicular, tomaríamos este valor de cota y lo pondríamos aquí, y sacaríamos aquí el abatido. De modo que esto sería la arista del cubo. La arista del cubo y un lado de la sección principal, uno de los lados menores. Ya se sabe que para hallar la sección principal de un cubo lo que hacemos es partir de un cuadrado del lado de la arista, que sería este, hallar la diagonal de ese cuadrado, que sería esta, hacer centro aquí y trazar este arco, prolongar, y este rectángulo que acabo de obtener representa la sección principal del cubo. Estos dos extremos son extremos de la diagonal. Estos puntos, como el plano en el que se sitúa este rectángulo es el proyectante, este punto lo desabato y tengo este aquí, este punto lo desabato y lo tengo aquí, esta cota la subo donde corresponde y la tengo aquí, y esta cota y esta otra cota la subo igualmente en una perpendicular a la línea de tierra y tendría este punto. De modo que este sería el lado opuesto. Si este es el lado AB en proyección horizontal, este sería el lado opuesto en la sección principal, y aquí lo tendría igualmente en proyección vertical. Bien, en la figura de la que estábamos hablando hace un momento teníamos esto, entonces hemos sacado estos puntos que les vamos a llamar C y D. Si estos puntos C y D los localizamos aquí, el lado opuesto, el BC, este sería el C, este sería el C', y este sería el D, y aquí tendríamos el D'. De modo que este rectángulo que hacemos aquí a puntos para no complicar demasiado la figura, ese rectángulo sería la sección principal en proyección vertical, situada, ya digo, esa sección en el plano, o producida por el plano PP'. Bien, según la figura anterior, nosotros ahora lo que hacemos es, por el centro de una de las diagonales, por ejemplo la BC, por ese punto, una perpendicular al plano de la sección principal. Pues nosotros cogeríamos, si esta es la diagonal BC, su punto medio vendría aquí, que se conserva, y por este punto, que la proyección vertical de este punto lo tendríamos aquí, por ese punto haríamos una perpendicular al plano. Pues una perpendicular al plano de la sección principal en proyección horizontal es esta, y en proyección vertical es esta. Perpendiculares, como sabemos, a las trazas del plano. En esa perpendicular, según hemos dicho anteriormente, llevamos hacia un lado hacia otro la mitad de la diagonal de cara. Este segmento de aquí a aquí y este otro de aquí a aquí son los lados opuestos de la sección principal, es la diagonal de cara en verdadera magnitud. Luego hay que llevar la mitad hacia un lado y hacia otro. La ventaja es que al ser el plano proyectante, la perpendicular es horizontal y en proyección horizontal está en verdadera magnitud. Luego la mitad la llevaríamos hacia un lado y tendríamos este punto, y hacia el otro y tendríamos este punto. Este punto referido aquí al vertical me daría este, y este otro punto me daría este. Con lo cual ya tengo aquí estos dos puntos en esto. Si yo ahora uno esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, tengo ahí la proyección horizontal de una cara, que aquí tengo la proyección vertical correspondiente. Y ahora ya, pues por paralelas puedo cerrar el cubo. Yo puedo por este punto hacer una paralela a este lado, por este punto una paralela a este lado y tengo este, por este punto una paralela a este lado y tengo este, por este punto una paralela a este lado, por este punto una paralela a este lado y por este otra paralela. Y tengo ahí la proyección horizontal del cubo. Y arriba igual, por este punto una paralela a este lado, por este punto una paralela a este otro, se cortan aquí,
uniría este con este, por aquí paralela a estos de aquí y por aquí paralela a los otros, y unir este con este, y tendría ahí la proyección vertical del cubo. Y esa es una aplicación de un problema de cubo en el cual se parte del conocimiento del plano que secciona al mismo según una sección principal y de la correspondiente posición de esa sección principal en el plano. Por último, y como aplicación del caso que hemos hecho hace un rato en respecto al cubo, vamos a hacer un problema relativo a un octaedro, que dice lo siguiente. Me dan un cierto plano Q y en ese plano hay un triángulo MNP. Ese triángulo es la sección que ese plano produce, o esos puntos MN y P, si se quiere, son los puntos que el plano Q produce como intersección con las tres diagonales de un octaedro. O sea que en una figura espacial, si tenemos aquí un octaedro regular, pues aquí tenemos, como se puede ver, esta diagonal AB, esta diagonal y esta otra diagonal. Vamos a poner letras AB, vamos a llamarle a esta CD y a esta otra diagonal EF. Entonces los puntos MN y P, que aquí se dan en la figura, N, M y P, pues P es el corte de la diagonal AB con un cierto plano, N es el corte de la diagonal CD con un cierto plano y M es el corte de la diagonal EF con un cierto plano. Esos tres puntos MN y P constituyen un triángulo, como se puede ver situado en un plano en esta figura, es el esquema espacial. Y esos son los cortes, ya digo, de las tres diagonales con un plano. Se pide hallar el octaedro, sabiendo pues el valor de la diagonal o el valor de la arista, en fin, un dato que me limita el tamaño del poliedro. Nos vamos a basar en la propiedad que hemos estado analizando hace un rato relativa a los cubos, en la cual decíamos que la proyección ortogonal del vértice de un triedro trirrectángulo, esta figura se recordará que hemos estado antes trabajando con ella, que la proyección ortogonal del vértice sobre el plano que produce un triángulo 1, 2, 3, en ese triedro, esa proyección cae en el ortocentro del triángulo, y que esta separación entre el punto y el plano la obteníamos haciendo una semicircunferencia de diámetro 2x y levantando por aquí una perpendicular, siendo 2x la altura, del correspondiente al vértice 2 en el triángulo. Esta aplicación es a un triedro trirrectángulo. Decíamos que esto era generalizable para todos los triedros trirrectángulos. Podemos observar que las tres diagonales de un octaedro forman 90 grados entre sí cada pareja de ellas. O es mejor dicho, si se quiere, esta otra diagonal AB forma 90 grados con CD y con EF. Luego, en definitiva, en O, tenemos, que es el centro del poliedro, tenemos un triedro trirrectángulo cuyas aristas definidoras son las semidiagonales OA, OD y OF. Y entonces estos puntos MN y P son los de intersección de un cierto plano inclinado respecto a ellas, a esas tres rectas, son las intersecciones de ese plano con las tres aristas definidoras del triedro trirrectángulo producido en O. Luego, aplicando la propiedad anterior, si nosotros de una manera ideal proyectáramos O ortogonalmente sobre el plano del triángulo, esa proyección caería en un cierto punto que representaría precisamente el ortocentro del triángulo. Luego el problema sería, una vez que tenemos el triángulo y el plano en el abatimiento, evidentemente para tener todo en verdadera magnitud, nosotros hallaríamos las alturas del triángulo. Y esas tres alturas se cortan en un punto que sería el ortocentro del triángulo. Bien, nosotros ahora en esta figura, esta sería una de las alturas que vamos a considerar, la del vértice P. Supongamos que este fuera la del vértice P y esta es la altura que en esta figura consideramos que corresponde a esta de aquí. El punto O se encuentra en una circunferencia de diámetro PX. Esta semicircunferencia la trazaríamos aquí en el espacio y sabemos que en ella se va a encontrar el punto O según el esquema del que venimos hablando continuamente en el caso del cubo. La distancia 2x es la altura y esta semicircunferencia es el diámetro que yo tomo en el cual se encuentra el punto A. Muy bien, pues entonces si este es el punto X, yo tomaría aquí en este plano esta semicircunferencia, levantaría aquí una perpendicular y esta distancia es la separación o distancia del punto A, del punto O, en este caso del punto O al plano del triángulo. Luego esta distancia sería esta, la distancia de la que estamos hablando. No habría más que por este punto, conocida esa distancia, levantar una perpendicular. Lo que vamos a hacer va a ser situar nuevamente los datos un poquitín más limpios para tener lo que nos interesa. O sea que tenemos aquí el plano del triángulo, tenemos aquí el triángulo del que venimos hablando, tenemos aquí el punto O, y entonces lo que haremos será levantar una perpendicular por O
y en esa perpendicular llevar la distancia esta que hemos obtenido con esta construcción, con lo cual este punto es el centro del octaedro. Este punto que acabo de obtener es este en esta figura. Para tener las tres diagonales del octaedro no hay más que unir O con M, O con N y O con P, que estos serían los tres puntos. Este sería el P, este sería el N y el M en la figura inicial. Luego uniendo O con P, O con N y O con M, a partir de O tenemos ya, esto sería las semidiagonales, puesto que, como decimos en la figura anterior, el triángulo se ha producido en el corte del plano con tres semidiagonales. Conocido eso, ya tengo aquí las tres diagonales del octaedro. El problema sería llevar en cada una de ellas, ya en esta figura general se puede ver, llevar a partir de O en cada una de las tres rectas OM, ON y OP, llevar la medida de la diagonal del octaedro y sacar tres vértices A, D y F, que sean los extremos de llevar en esas rectas a partir de O la medida de la semidiagonal. Conocidos esos tres, por simetría sobre esas rectas llevaría a partir de O las otras mitades y tendría los tres vértices restantes y tendría entonces ya los 6 vértices del octaedro, con los cuales unidos me quedaría definido dicho poliedro.